Bueno, nos han puesto a los periodistas el reto de que esta gente se quede todavía con nosotros. Adelante, por favor, compañeros. Juan Esteban Poveda, director del Economista de Andalucía, José María Camarero de ABC y La Sexta, y Miguel Ángel Muñoz Encinas, aquí le tienen, redactor jefe en la cadena SER. Y ahora sí, me voy a sentar yo también, si me lo permiten, para charlar con mis compañeros periodistas de todo esto, de lo que hemos hablado aquí, que hay que contarlo, porque si no se cuenta no existe, ¿verdad? Eso es lo que decimos siempre, sobre todo los que trabajamos en la tele y en la radio. Eso de lo que no sale por la tele y por la radio es como si no existiera. ¿Qué titulares os lleváis de la mañana de hoy? Ayer estuvo también Juan Esteban por la tarde. Adelante, por ejemplo, tú. Estamos en un contexto económico, aquí lo que manda el dinero, la empresa, las oportunidades empresariales, pero ayer vimos un gran ejemplo de la importancia de las historias. Desde que supe que iba a venir a esta mesa, me ronda una cita, y no es nada culta, es una cita de una serie de televisión, de Juego de Tronos. Cuando la diga seguramente ya la hayáis escuchado todo. ¿Qué une a la gente? El oro, los ejércitos, las banderas, las historias. No hay nada más poderoso en el mundo que una buena historia. Nadie puede detenerla, ningún enemigo puede vencerla. Ya, los que conocéis la serie ya sabéis de lo que va. A lo que voy, tengo aquí a Manolo, las historias, lo que contó ayer Manolo, cómo se captaron a las empresas, pero no en una jerga burocrática, en un lenguaje frío, sino desde la vivencia personal, la piel, el calor. Esa lección me pareció muy importante. Y esta mañana me quedo con dos frases. Una de Manuel de Puerto Real, técnico del Ayuntamiento de Puerto Real, que ha hablado de la importancia de las ciudades medias. Ciudades con tradición industrial como Linares, donde se habla el mismo lenguaje, donde la gente tiene esta cultura de industria, de empresa. Ciudades medias, una clave muy importante. Y luego hemos hablado mucho de casos de éxitos, pero ha sido, lo he anotado aquí, Ramón García, el que ha hablado de que tenemos que aprender de los casos contrarios, de los fracasos, de los polígonos vacíos que tenemos en Andalucía, en Linares, de las estructuras que se quedaron a medias. De eso tenemos que aprender también tanto como de los casos de éxito. José María, ¿algún titular que se le haya escapado a alguien sin haberse dado cuenta? Que eso ocurre a veces. Bueno, yo creo que al final lo que hemos visto aquí esta mañana es una especie de historia de resurrección. Es verdad que los medios, todos en general, e incluso había alguien que me lo reprochaba antes de entrar, oye, es que cuánto incidisteis en lo mal que lo estaba pasando Linares en su momento, ¿no? A ver si ahora se da la vuelta a la tortilla, ¿no? Que es un poco de lo que se trata. Digo resurrección desde el punto de vista, por supuesto, económico. Se ha dado el ejemplo de Detroit, de lo que ha pasado en Estados Unidos, y yo creo que es muy importante esta reconversión, es decir, que no todo está perdido, que eso de la España vaciada muchas veces. Yo vengo de la España vaciada, yo soy de Extremadura y sé muy bien de lo que hablo. Bueno, pues que hay oportunidades, por supuesto. Y luego me ha gustado también mucho esta especie de resurrección un poco con todo lo que estamos viendo en la política nacional. El intercambio que ha habido entre la alcaldesa y creo que era el anterior alcalde, ¿verdad? Era el anterior alcalde, sí, es que estaba detrás. Esa colaboración que también me ha parecido súper interesante. Esa colaboración entre instituciones, sí, me ha parecido muy interesante. Ya digo, yo creo que resurrección económica, resurrección política y resurrección sobre todo de los pueblos o de las ciudades medianas, que es muy importante. Hay mucha más vida. Yo soy de Extremadura, pero vivo en Madrid, y hay mucha más vida de la que creemos fuera de Madrid, Barcelona, en fin, los grandes centros. Por lo tanto,
Me quedaría con eso. Los tres son grandes periodistas que trabajan también a nivel nacional, muy admirados por mí, los tres. Miguel Ángel Muñoz Encinas, ¿cuánto deberían de aprender los políticos a nivel nacional de esos que hablamos prácticamente a diario, de esta colaboración institucional, verdad? Lo que nos facilitaría la vida, además. También. Porque el sufrimiento que tenemos a nivel nacional es atroz. Te preguntabas por un titular. Mira, yo no había venido nunca a Linares, es la primera vez que vengo, pero sí que es verdad que tenía esa imagen de Linares vinculada al declive. Y yo, solo con haber estado aquí esta mañana, ya tengo a Linares vinculada con el revive. O sea, el resurgimiento del que hablaba ahora José María es cierto. O sea, hay una potencia y una pujanza aquí tremenda. Y eso está muy vinculado, aparte de a esta sociedad, a la gente que vive aquí, a los 56.000 habitantes que viven en Linares, también a su clase política. Y esto a escala nacional. Por eso decía que agradeceríamos mucho que el tono fuera el mismo. Claro. Porque nosotros que lo sufrimos a diario y que, sinceramente, aburre. Es agotador. Es agotador. Y además no contribuye a nada bueno, porque lo único que hace es polarizar a la sociedad y al final los extremos, lo decía esta mañana también Calleja, los extremos no son buenos para nada. Entonces, cuando tú polarizas extremas y cuando extremas es mucho más difícil crecer. Y este es un buen ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas y cómo se puede resurgir y crecer. Vosotros sois periodistas los tres de historias, de sacar temas propios, de sacar historias propias. ¿Puede ser quizás la vía para que estos casos de éxito o de cambiar ese concepto que tenemos de Linares, de ciudad decadente a ciudad de éxito, lo podríamos hacer, por ejemplo, Juan Esteban, a través de las historias humanas? Le pedimos a ellos, por favor, a las instituciones, que nos vendan historias, que nos cuenten historias de piel. Mira, tenemos que tener muy en cuenta una máxima en comunicación política más, es que todo comunica, todo, absolutamente todo. Lo que dices, lo que no dices, cómo vistes, cómo no vistes, cómo presentas este evento, todo comunica y tenemos que ser plenamente conscientes de eso. Yo siempre, con este tema, cuando reflexionando sobre el tema de la narrativa de las ciudades, yo siempre me acuerdo, yo llegué a Bilbao para estudiar allí durante un año, una noche de octubre, lluviosa, oscura, negra. Llegué a la estación del tren, oscura como la boca de un lobo, el camino en taxi hasta el hotel, en calles poco iluminadas. A los pocos días abría el Guggenheim. Fue el año 97, a final del 97. Cuando me fui de Bilbao, Pupi, el perro este que está en la puerta del Guggenheim, estaba cuajado de flores, la ciudad estaba alegre, de colores, las terrazas además, llenas. flores de colores. Es una metáfora, pero es una forma de decir que en esos 9 meses la ciudad había cambiado por completo y la percepción que se tenía de Bilbao, en este caso, como ciudad industrial, gris, triste, apagada, en decadencia, había cambiado por completo, en 9 meses. En 9 meses. Entonces, creo que Linares tiene esos mimbres, y hoy se está poniendo aquí una pequeña semilla para empezar a cambiar ese relato de ciudad decadente, de ciudad gris, por otro distinto. ¿Y cómo lo puede conseguir, José María, desde tu punto de vista, a nivel comunicativo? Sí, a ver, yo voy a hacer un poco de autocrítica y de poner un poco de realismo en cuanto a la posibilidad que existe y que se puede hacer de que cambie esa percepción, ¿no? Hay una cosa que yo creo que compartimos prácticamente todos los medios y que lo tenemos casi inoculado, que es que las malas noticias venden mucho, eso es así, en economía, en política, no voy a hablar de sucesos porque ya, pero las malas noticias venden mucho, llaman mucho la atención, generan muchos clics, generan muchos oyentes, televidentes, sube la audiencia, sube los espectadores. Eso por una parte, ¿no? Y lo digo como autocrítica, porque es verdad, como decía antes, que cuando Linares lo estaba pasando muy mal, aquí se venía mucho a ver qué pasaba, a ver por qué no había nadie por las calles. Y a lo mejor es que resulta que era un domingo, que es que claro, las tiendas están cerradas, que esto no es Madrid, ¿no? Bueno, las malas noticias venden mucho para todos los medios, digo, en general. Y luego, otra autocrítica, digo, ese hándicap que hay también para lograrlo, que yo creo que se puede lograr, que es, lo he dicho antes, que todo, absolutamente todo lo que sale de lo que no sea el círculo de Madrid, también es muy difícil de romper. Es muy difícil de romper esa
burbuja que todo lo genera en torno a Madrid. Esto es así. Ya no digo Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga. No. Madrid. Eso es fundamental. Sí. ¿Que hay que hacerlo? Por supuesto. ¿Cómo hay que hacerlo? Con lo de las historias, yo les estaba comentando antes, justo entrar a Miguel Ángel, yo soy periodista económico, llevo 20 años escribiendo de todo, de economía, de macro, micro, banca, energía, impuestos, lo que haga falta. Pero al final de lo que se trata es de llegar a la gente con fórmulas que sepan lo que se está ocurriendo. Yo siempre digo que mi madre tiene que ser la que entienda qué estoy escribiendo, porque yo le puedo escribir del PIB, de las inversiones chinas, pero si no le aterrizo en historias concretas como esta, por ejemplo, como esta de Linares, esta de Santana, es fundamental. Por lo tanto, se puede conseguir bajando mucho a pie de calle, no pasa nada, si es que los periodistas tenemos que estar a pie de calle y no en grandes despachos. Luego pasa que hay dos hándicaps, que reconozco que son así, las malas noticias, que venden mucho, y Madrid, que también es una centrifugadora. Y la falta de periodistas muchas veces en los medios, ¿verdad? Porque cada vez somos menos, Miguel Ángel. Sí, bueno, somos menos, pero es importante que sigamos aquí, porque somos el vehículo y la interlocución con la sociedad, porque hoy que con las redes sociales hay quien tiene mucha tentación de saltarse esa interlocución y luego pasa lo que pasa. Aparecen las fake news, los bulos y todo se vuelve mucho más complejo. Pero ahí lo que decías sobre cómo hacer llegar todo esto, me recordaba una noche en Hora 25 en una tertulia que el maestro Miguel Ángel Aguilar contó un ejemplo que era muy gráfico, que decía, y una vez redacté una noticia en un medio y dice que se había caído una persona y escribió a un pozo de 5 metros de altura. Y llegó el redactor jefe y le dijo, ¿será a 5 metros de profundidad? Y dice, no, yo es que hablo siempre desde el punto de vista de la víctima. Pues esto es el caso. Que creo que viene muy al caso. Acerquémonos a la gente. O sea, las historias personales, como tú antes mencionabas, llegan mucho más de lo que parece. Es verdad, como decía José María, que por desgracia las malas noticias, las catástrofes, los desastres generan mucha más atención. Pero no es verdad que las buenas noticias, que los proyectos de renacimiento, de resurgimiento, las historias de superación, ya sean individuales o colectivas, no generen interés. Todo lo contrario, generan muchísimo interés. En la radio lo tenemos más que demostrado. Cuando tienes un testimonio potente de lo que sea, es que va solo. No necesitas, si es que es poner el micrófono y que hable, no necesitas mucho más. Y a eso es a lo que tenemos que tender los periodistas y que tenemos que intentar acercar para que sea más próximo a la gente, ¿no? Y en la tele, además, también ocurre. Esa es una de las claves, acercarnos a la gente, buscar historias de piel y sacar el foco de Madrid y de Barcelona, pues quizás una de las fórmulas es trasladándonos. Hoy estaba aquí tu medio, hoy estaba aquí la SER. A menudo vemos que ya los periodistas se van trasladando al lugar donde están sucediendo las cosas. Ha pasado Onda Cero, ha estado Alsina también en La Dana. Esa es un poco la clave. Lo digo también y lanzo aquí el guante a la alcaldesa, que invite también a que los medios de comunicación vengan aquí a contar un poco lo que está pasando, ¿no? Sí, las buenas historias son universales y los periodistas muchas veces tenemos que tener la capacidad de lo local trascender a lo universal. Contamos historias locales, pero en realidad estamos reflejando problemas que son globales. Linares es un buen ejemplo. Linares, si nos ponemos a analizar los ingredientes que tiene que tener una buena historia, esta parece que enfocada a un final feliz, a un final de colaboración, de empresas, de riqueza, de prosperidad, pero también nos podemos ir hacia sobre qué lo estamos construyendo. Y lo estamos construyendo, ayer la alcaldesa fue muy sutil, pero lo estamos construyendo sobre un pasado de lo peor de la política, de corrupción, de traición a un pueblo que se ha sentido engañado. Sobre todo eso estamos construyendo, sobre gente que no se ha rendido, sobre gente que cuando lo tuvo todo en contra, cuando estaba todo perdido, ha sabido tirar para adelante. Entonces yo creo que se juntan... Puede ser una opción también, por ejemplo, salirnos. Yo que trabajo en informativos y vosotros conocéis mucho los informativos, tanto de tele como de radio, el tiempo está muy tasado en los informativos y al final tenemos que irnos a la información, en nuestro caso, por ejemplo, regional, nacional e internacional.
buscar otras vías, como por ejemplo pueden ser los programas, como por ejemplo pueden ser los suplementos, buscar otras vías, otros altavoces. Hay formatos de gran reportaje. Bueno, es que lo decía antes, es que no es solo la tele o la radio o la prensa, es que hoy hay muchísimos formatos. O sea, digitalmente es inagotable. Tú puedes hacer un podcast, puedes escribir una web, tienes 1000 formatos en los que contar la historia. La clave es, lo que decía Juan Esteban, que la historia sea buena. Si la historia es buena, da igual el formato por donde transcurra, da igual el vehículo que la transmita, da lo mismo que sea la radio, que sea la tele, cada medio tiene su particularidad, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar más con la voz, sí. En la tele se trabaja más con la imagen, en prensa o en web juegas más con la calidad que tengas a la hora de escribir o de describir, pero da igual, si al final la historia es que llegue. Que la historia se pueda transmitir, si por formatos no será. Si hoy en día hay más vías que historias, casi. O sea que... José María. Sí, no, al final hay también una tendencia, también últimamente, sobre todo en los medios audiovisuales, en las televisiones también, a llevar, se está consolidando a llevar... Intentando llevar testimonios, pero testimonios reales, testimonios de la vida real. Nosotros muchas veces en el programa de los sábados por la noche, que va mucha gente a contar, ha habido gente que ha ido a contar qué le pasaba con la hipoteca, qué le pasaba con su trabajo, qué le ha ocurrido con su empresa. Ahí se ha reinventado un poco, la Sexta explica, se ha reinventado un poco con el tema de los testimonios. Ese concepto de más allá de lo informativo tiene que estar, la noticia tiene que estar. Para eso también lo comentamos en la radio, que evidentemente lo hacen fenomenal. En el caso de la SER, verdad que lo hace fenomenal informativamente hablando. Eso está muy bien, pero cada vez hay nuevos programas o dentro de los programas que ya había nuevas historias que poco a poco se van introduciendo también en la radio y también en la prensa, que tiene mucho que ver. Porque, por ejemplo, yo la vengo aquí, es que yo voy a todos los sitios con mi mente de periodista, ¿no? Suele pasar a todos. Claro, no sé si suele pasar, a mí me suele pasar. Y entonces, rápidamente, que no nos queda mucho tiempo, mente de periodista. Ayer vine en el tren por la tarde y pensé, como soy extremeño, menudo viaje me espera, porque no es un AVE y me va a esperar un viaje aquí tremendo. Como esto se pare. Claro, para nada, el tren llegó bien, yo sé que llegará muchos días tarde, seguro, no lo sé, pero el tren llegó bien, el tren venía repleto de gente, que me sorprendió muchísimo, un jueves por la tarde, repleto de gente y pensé, y además piensas, ¿y toda esta gente de dónde vienen? O sea, vienen de Madrid, claro. ¿Dónde irán? ¿Son de Linares? Tal. Entonces ya empiezas y entonces es ver historias. ¿Aquí habrá habido gente que se habrá ido fuera y que ahora regrese? ¿O que esté ya yendo y viniendo muchos días a la semana porque no quiere dejar de estar aquí? Ahí ya hay testimonios y reportajes. Evidentemente, llegas aquí a la planta y yo lo primero que he preguntado es, pero bueno, aquí se van a ensamblar parte de los coches. Sí, entonces piensas, la gente que venga de fuera, ingenieros a trabajar, gente que hay aquí que esté esperando ese momento, o gente que se haya ido, gente de Linares que se hayan ido y quieran volver. Y ya siguientes derivadas, los negocios, la educación, en fin. Hay muchísimos reportajes de testimonios, de historias reales, que al final son de verdad lo que llega, más allá del anuncio de la firma empieza hoy a trabajar y a ensamblar, que está muy bien. Pero todas esas historias reales le llegan muchísimo a la gente, no de aquí, a la gente de fuera, para comprobar y para cambiar. Yo no creo que haya una imagen negativa, pero sí que tenemos todos en el subconsciente esos malos momentos. Es que a cualquiera que le preguntes en toda España, Linares te dice, es que allí protestaban mucho porque es que claro. Se les deshacía como un azucarillo la economía. Claro. Claro. Y es importante también el lenguaje a la hora de comunicar las cosas, porque esta mañana, no es una crítica, que de hecho lo mencionaba antes Juan, que hemos oído muchísimos términos, know-how, spin-off, cluster, y a mí me encanta la política americana, de hecho he cubierto las elecciones en Estados Unidos hace nada, pero creo que el lenguaje tenemos que ser mucho más cercanos y en eso nos tienen que ayudar tanto los empresarios como los políticos a la hora de contar proyectos como estos. Es importante que sientan la piel,
que sepamos explicarlo bien, que lleguemos con un lenguaje cercano, que no nos elevemos en un atril o desde un púlpito a contar las historias, ¿no? Que es la manera más fácil de llegar, porque al final... nosotros muchas veces lo decimos en la radio, o sea, no me cuentes la noticia como si estuvieras leyendo el BOE, cuéntamela, como se la contarías a tu hermano, a tu madre, a tu novio o a tu novia. Sí, ¿no? porque además nosotros es verdad que en nuestra jerga, sobre todo en la radio y la tele, hablamos de contar, no de decir, ni de escribir, hablamos de cuéntamelo, ¿no? Bueno, ¿quería decir algo, Juan Esteban? Hay un concepto que creo que es importante porque es la tarea que tienen ahora. No voy a decir los políticos, la tarea que tiene Linares. Ajá. Es un poco propiciar una lluvia fina, porque los temas, él trabaja a nivel nacional en Madrid, los temas no calan, no llegan a la primera, no triunfan a la primera. El redactor jefe de informativos no se levanta y le dice, llama a Linares y que manden una crónica. No. Una lluvia fina, tiene que empapar. Hay que aprovechar las perchas. Aquí tenemos la nave de... Me has quitado lo de la percha. Claro. Te iba a decir, es que justo pasa una percha. Aquí, ¿Esto se va a llenar de gente? de aquí Bueno, a pues unos cuando meses hablemos por ahí de van a estar paro, saliendo coches. vamos a venirnos aquí, claro. De aquí a unos meses por ahí van a estar saliendo coches. Tenemos perchas, tenemos eventos, tenemos hitos en los que hay que incidir, hay que percutir, hay que contar lo que se ha hecho, lo que se está haciendo. Hay que enfocarlo al futuro. Pero nunca sabes cuándo va a triunfar un tema. No, nadie sabe, si supiésemos la receta, yo no estaría aquí, estaría en otro sitio. Pero en algún momento, por lo que sea, el tema triunfa, cuaja y entra en la agenda de los medios y ya es incontestable. Igual que entró que Linares era una ruina. Hay que revertir el relato, hay que decir ahora que Linares es una tierra de oportunidades. Nunca sabes cuándo va a entrar. En algún momento va a entrar, porque es la realidad. Pero nunca sabes cómo va a entrar, ni cuándo, ni con motivo de qué. Puede ser por el motivo más absurdo del mundo. Yo no sé, hay mis circunstancias. Bueno, Sí. pero Juan Esteban, actos como el de hoy. Actos Parece como- que no, pero Todo cala, todo va yo comunicando. reconozco mi ignorancia. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando en Linares. Ni No, idea. es que Yo me es quedé verdad. en el principio de los años 2000. Sí, Y sí, claro, sí. cuando vienes y ves esto, dices, esta historia tiene trascendencia, porque no solo está pasando aquí, está pasando en otros sitios de España, que también por distintas razones, por distintas cuestiones, sufrieron otro tipo de azotes. Puedo pensar en las cuencas mineras, por ejemplo, de Asturias o del Bierzo en León, y que se han reinventado, y igual que se está reinventando Linares, y esas historias tienen que llegar. Y esas historias tienen salida nacional, ¿eh? Créeme que estamos hasta el moño de hablar de estoy según qué totalmente cosas. de acuerdo para, contigo. para llegar hasta aquí y tener a 4 periodistas sentados en un escenario y demás, antes Raúl ha cocinado paella en su casa con Claro. unos chinos, lo han llevado a los toros, lo han llevado al Blues Cazorla, lo han subido a una montaña, no sé, todo eso detrás, para que lleguemos aquí, para que lleguemos a los coches saliendo por ahí, hay mucha verdad detrás de eso. No es un evento que se haya creado artificialmente Absolutamente. para contarlo, sino que está respaldado por una serie de acontecimientos que le dan solidez, que le dan piel humana detrás de todas esas historias. Y eso me parece muy acertado, las proyecciones que habéis hecho mientras estaban hablando los de la mesa de las empresas que están aquí en el parque, porque sí realmente que nos estaban dando una imagen de cómo se había trabajado, cómo se había llegado hasta aquí. Pues ahí nos lo estabais contando, por eso digo que todo comunica. Nos quedan 2 minutos. ¿Alguno de los tres se os ocurre un titular para la jornada de hoy? Pues eso es un aprieto. En la mesa de los CEOs había un titular que era Linares One. Ayer explicó Manolo de dónde viene ese Linares One. Cuando una de las empresas se marcha de Linares después de visitar, le dicen, oye, ¿y cuándo nos vaya a responder? En unos días tendréis la respuesta. La respuesta fue un correo con 2 palabras. Linares One. Linares ganó. ¿José María? Sí, yo diría que es posible, o sea, que es posible hacerlo. Es verdad que los cambios no se materializan de un día para otro, que de una crisis no se sale, ni mucho menos, lo hemos comprobado todos, rápidamente, pero que esa constancia que tiene que haber, por supuesto, por parte de los políticos, pero también por parte de la sociedad. La sociedad es fundamental, yo creo que es posible, es un logro. Y sobre todo yo creo que lo más interesante, ya digo, a mí con mi mente de periodista, es pensar a ver qué puedo hacer, a ver qué reportaje o qué historia o qué explicación de lo que está ocurriendo aquí
y luego de lo que ocurre en toda la población, ¿no? Porque lo que ocurre aquí evidentemente se va a trasladar a toda la población. Afecta a las Sí, casas. lo decía un poco al principio de la conversación, que era una ciudad que estaba históricamente vinculada al declive y ahora yo creo que está vinculada al resurgimiento y al renacimiento. O sea, Linares ha vuelto. Linares está de ha vuelta. vuelto. Linares está de vuelta, no hay más que verlo. O sea, insisto, la pujanza de todo lo que se está empezando a crear aquí y de los que se va a ver resultados a corto plazo seguro, va a permitir apuntalar aún más ese titular, sin ninguna duda. Magníficos titulares. Además, si Calleja ha conseguido con un DVD colocar un programa, esta gente... Bueno, Calleja es Calleja, ¿eh? Sí, pero bueno, ahí, otra cosa. a pico y pala. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. A vosotros. De verdad. Gracias. Han logrado... Luego no nos critiquen a los periodistas y no digan que no somos capaces de sacar titulares positivos. Les he puesto en un aprieto a los tres y los han logrado sacar. Bueno, muchísimas gracias por su atención en estas jornadas. Nos despedimos todos aquí en el escenario. Gracias por estos 2 días en el que hemos sentido que Linares vuelve a resurgir. A lo largo de los próximos días van a ver en redes sociales cómo se comparten fotos, cómo se comparte todo lo que ha ido sucediendo. Por favor, compártanlo también para que esa lluvia fina que decían mis compañeros vaya calando. Y gracias sobre todo a Linares por su generosidad y hospitalidad. Que pasen un buen fin de semana.